Te conviertes en lo que piensas la mayor parte del tiempo. Hola chicos, mi nombre es Sebastián y hoy día vamos a hablar cómo manipular nuestro inconsciente para generar una nueva creencia dentro de este. Entonces, muchas veces dentro de la Biblia nosotros hemos leído esta frase muy importante que resalta mucho, la cual dice, buscad primero el reino de los cielos y lo demás vendrá por añadidura. ¿Qué quiere decir? Que primero tienes que vibrar en esa identidad, tienes que buscar ese reino de la identidad que tú quieres. Entonces, al momento de tú identificar tu identidad, entiendes que todo va a venir por añadidura. ¿Por qué? Porque lo que es real, en realidad, no es real. Y lo que creemos que no es real, es real. ¿A qué me refiero? A que los pensamientos es lo que forma nuestra realidad. Entonces, que al cambiar nosotros nuestra forma de pensar por añadidura, vamos a atraer todo lo que conlleva a esa nueva identidad que tenemos. Entonces, nosotros podemos entender que dentro de nuestro cerebro tenemos el inconsciente. El inconsciente se encarga, en este caso, de albergar nuestras creencias, de albergar nuestras perspectivas, nuestro autoconcepto. En otras palabras, hay que decirlo en otras palabras, sería la forma en cómo tú te percibes y la forma en cómo percibes el mundo y cómo percibes o crees que te trata el mundo y también cómo crees que las cosas se dan y qué crees que es posible para ti. Entonces, nosotros entendemos, en primer lugar, que dentro del inconsciente están albergadas nuestras creencias. Y recuerda que la mente es un emisor y receptor de energía. ¿Qué quiere decir? Que nosotros estamos emitiendo y recibiendo energía en todo momento. Ahorita lo estás haciendo. Entonces, pero ¿cuál es la energía que estamos emitiendo? ¿Cuál es la frecuencia? ¿Cuál es la vibración? La vibración que tú emites en todo momento es la vibración de tu inconsciente. Entonces, es el inconsciente el encargado de emitir esta frecuencia. Y dentro del inconsciente, como habíamos mencionado, se encuentra nuestra perspectiva. Es por eso que si nosotros tenemos una propia identidad de nosotros, de autodenominarnos como una persona que, por ejemplo, ¿no? Yo soy muy empático, ¿no? Y la vida te va a demostrar eso. ¿Por qué? Porque el trabajo del inconsciente es alinear lo que creemos con nuestra realidad. Otra forma de verlo sería, ¿cómo crees que me trata el mundo? Si tú te consideras importante para ti, si tú te consideras importante para ti, el mundo o la vida te va a considerar importante. O sea, ¿qué quiere decir? Que nosotros creamos nuestras creencias establecidas desde que somos niños. Porque nosotros no establecemos esas creencias. La establecemos de manera automática cuando somos niños a través de los 5 sentidos. Entonces, cuando nosotros entendemos que vibramos lo que creemos de nosotros mismos y lo que creemos merecer del mundo y lo que creemos de la manera en cómo nos trata el mundo, entendemos que tenemos que cambiar nuestro inconsciente. Al final, la manifestación y todo esto se basa en primer lugar en la fe, en creerte y actuar en momento presente como esa persona y creerte capaz con respecto al deseo que quieres lograr. Pero para todo esto, simplemente tenemos que trabajar con el inconsciente. O sea, en otras palabras, decir, lo único que tenemos que hacer es cambiar nuestro inconsciente. Pero ¿de qué manera cambiamos nuestro inconsciente? La manera de cambiar el inconsciente es mediante la repetición continuada. ¿A qué me refiero? Que cuando tú eras niño, ¿cómo te creaste esa creencia de que tienes que ir al colegio, tienes que ir a la universidad, luego tienes que buscar un trabajo para tener dinero? O sea, en tu creencia de ti, tener dinero es igual a todo lo que te han dicho y te han repetido a lo largo de tu vida tus maestros, tus profesores, tus padres. Entonces, efectivamente, nosotros entendemos, en primer lugar, que una creencia se adopta por la repetición continuada de información. Una creencia también se puede crear por un impacto emocional, eso lo cual nosotros no lo controlamos, ¿no? Como puede decir un robo, ¿no? Y entonces, pum, te crea una creencia de que las calles son peligrosas, el mundo es peligroso. Y entonces, como tú crees que el mundo es peligroso, el mundo te trata de tal manera. Te da esas experiencias para que confirmes tu creencia con respecto al inconsciente, con respecto a lo que vive el inconsciente. Entonces, nuestra mente es un emisor y receptor de frecuencias. Por ley de atracción, nosotros vamos a estar emitiendo una frecuencia. Y por ley de atracción vamos a atraer la misma frecuencia, porque vibraciones similares se atraen.
Entonces, es justamente eso lo que te va a hacer que atraigas la vida de tus sueños, cuando cambies tu identidad y te dejes de identificar. Es como, por ejemplo, lo decíamos al principio, el reino de los cielos es esa nueva identidad que tú quieres establecer. Es esa nueva, ese nuevo autoconcepto con respecto al dinero, ese nuevo autoconcepto con respecto a los negocios, esa nueva perspectiva que tienes de las personas, esa nueva perspectiva que tienes del dinero. Entonces, cuando tú empieces a cambiar y a modular tus creencias, vas a empezar a vibrar en ello y por ende lo vas a atraer. Pero justamente ya estábamos entrando a esto, cambiar las creencias dominantes. Entonces, estas creencias dominantes las podemos cambiar únicamente alineándonos con lo que pensamos, con lo que decimos y con lo que hacemos. ¿Por qué? Porque cuando tú te empiezas a identificar, nosotros nos identificamos con algo. Como por ejemplo, en este caso podría ser tu deseo, ¿no? Y el deseo, para poder hablar un poco de esto, no tiene que ser yo quiero ser exitoso, tiene que ser algo específico. Yo quiero ser el vendedor número uno de todo el mundo. Punto, se acabó. Entonces, tú quieres ser eso, es más específico y todavía más específico y cuantificable. Y quiero ganar $2,000 mensuales. Pum, se acabó. Y aparte de eso, tener un porqué. El porqué va a ser que tú vibres en eso. ¿Por qué? Porque quiero ayudar a mi familia, porque quiero tener una buena vida, ¿por qué? Porque quiero, no sé, al final tú solamente sabes tu porqué. Y no tienes que engañarte, por más que sea difícil de aceptar tu porqué. Entonces, ese porqué te va a hacer sentir feliz. ¿Y qué quiere decir? Que estás uniendo tu pensamiento con una emoción. Es por eso muy importante establecer la meta clara, cuantificable y medible, más un porqué que nos haga unirlo a la emoción. Entonces, cuando tú entiendes esto y dices, sí, lo que pienso, perfecto, mi enfoque, ¿cómo atraemos del mundo de las posibilidades, que lo conocemos como Dios, que es la quinta dimensión, cómo atraemos esa posibilidad de la vida de tus sueños, la versión que opera la vida de tus sueños? ¿Cómo atraemos esa versión? Pues encarnándola y actuando como esa persona en el momento presente. ¿Qué quiere decir que vas a actuar como esa persona en el momento presente? Que vas a agradecer por lo que eres. Porque efectivamente tú no puedes pedir algo que ya tienes. Y esa es la única condición que nos pide Dios. La única condición que nos pide Dios es, en primer lugar, ser para luego tener. Hay que ser, hay que sentir que ya lo somos. Y efectivamente cuando tú sientas y digas, yo soy, te identifiques, ¿no? Vas a empezar ¿a qué? A tener ya la primera alineación. Lo que dices, tienes que cuidar tus palabras. ¿Por qué? Porque tus palabras son vibraciones. Por ejemplo, yo cuando critico a alguien, no le estoy haciendo daño a alguien, no estoy criticando a alguien, me estoy criticando a mí mismo. ¿Por qué? Porque es lo que yo estoy emitiendo, es mi frecuencia. Recuerden que las palabras, todo es energía. Y las palabras tienen determinada energía. Si yo estoy vibrando en crítica, hablándolo, entonces lo estoy emitiendo. Y por ley de atracción voy a traer más de esa vibración. Entonces, habla de lo que quieres, no de lo que quieres. Piensa en lo que deseas y en lo que quieres que pase, no en lo que no quieres que pase. Y al final, como por ejemplo lo habíamos dicho, es el accionar. Que efectivamente acá viene una parte un poco compleja, pero lo vamos a explicar muy bien para que puedan entenderlo. Entonces, ¿qué pasa? El accionar, nosotros tenemos que accionar de manera masiva. ¿A qué? Hacer más de lo que creemos que somos capaces de hacer. Al hacer más de lo que nosotros nos creemos capaces de poder hacer, nos vamos a dormir con esa satisfacción de que hemos hecho lo posible, de que hemos hecho todo lo suficiente. Y entonces tu conciencia está tranquila en que eso va a ser inevitable. Mientras que si tú haces poco, te vas a dormir con esa sensación de, en primer lugar, pude haber hecho más. Pude haber hecho más. Y eso efectivamente da a entender en carencia, pues, ¿no? Que no lo hiciste. Estás vibrando en carencia. En cambio, al contrario, estás vibrando en abundancia, en que sí lo estás haciendo, en que lo estás volviendo inevitable. Pero hay un punto de inflexión aquí muy importante, el cual todos nosotros tenemos que entender, el cual es, el primero, es accionar para convencer a tu mente. Recuerden que al principio nosotros habíamos dicho firmemente que nosotros atraemos lo que tenemos establecido dentro del inconsciente y lo creemos firmemente. Es una creencia troncal, por decirlo de esta manera. Eso es lo que atraemos. Pero si tú te identificas
pero en el fondo muy bien sabes que no te crees capaz de poder lograrlo. No te crees capaz, pues eso efectivamente es el problema de la creencia. Porque como le comento, para volver una creencia parte de nuestro inconsciente, necesitamos la repetición continuada. La repetición continuada. ¿Y qué quiere decir esto? Que cuando yo acciono, no voy a accionar por el resultado, no voy a accionar por querer por querer impresionar a la gente. Voy a accionar para convencer a mi mente. Entonces, la repetición accionada de pensar, hablar y accionar en torno a mi objetivo va a crear la creencia de que ya lo soy. Va a crear la creencia de que yo soy capaz. Antes de esto, como por ejemplo, yo siempre lo he dicho, ¿no? Y tú no vas a poder, en primer lugar, si no puedes dejar de tomar, no tienes la capacidad de dejarte de juntar con gente que sabes que no tienes que estarte juntando. ¿Cómo piensas tener la capacidad de tener un negocio? ¿Cómo piensas tener la capacidad de hacer las cosas bien? ¿Cómo piensas tener la capacidad de que no te manden y que tú solamente puedas autoeducarte o autodisciplinarte o auto cualquier cosa, pero tú solo, ¿no? Y es efectivamente cuando tú tienes que entender que para poder ganar confianza de logro y creerte capaz de poder lograr las cosas, tienes que cambiar tu autoconcepto con respecto a ti mismo. Y este autoconcepto es el autoconcepto de la disciplina, es el autoconcepto de la capacidad. Y lo puedes hacer mediante el autodominio. Con el autodominio, tú vas a cambiar tu autoconcepto. ¿Qué quiere decir esto? Que cuando tú te pongas una meta clara, que esté dentro de tus creencias, en ese estado de conciencia en el cual te encuentras en este momento, o sea, lo que tú creas posible de poder alcanzar. Algo fácil, como por ejemplo, levantarse todos los días a las 8 a.m. Te empiezas a levantar todos los días a las 8 a.m. y lo que va a suceder, ¿sabes qué es? Lo que va a suceder es que con el tiempo, al no fallar a tu palabra, vas a empezar a ver una persona que ha logrado algo y te vas a sentir un poquito más capaz. Pero ¿qué va a pasar si tú fallas? Regresas al inicio porque fallaste a tu palabra. ¿Qué hiciste? No confías en ti. No confías ni siquiera en lo que tú dices. Entonces, cuando tú no fallas a tu palabra, empiezas a verte más capaz. Es lo mismo. Accionamos. ¿Para qué? Para cambiar nuestro autoconcepto. Pero ya no con respecto a un deseo, sino con respecto a una identidad que nosotros tenemos. Al final todo es identidad. Porque si tú te quieres convertir en alguien, por ejemplo, no ser exitoso, ¿no? Pero quieres ser el vendedor, como lo habíamos dicho, específicamente número 1 de todo el mundo, ¿no? Y que gane tal dinero en tanto tiempo, en un mes, ¿no? Entonces, tú tienes que encarnar eso. Que igualito al momento del ejemplo anterior, el cual es que tienes que encarnar que eres una persona autodisciplinada. Y al momento de encarnar la autodisciplina, pues vas a empezar a ganar capacidad y vas a cambiar tu forma de ver. Igualito, cuando tú empieces a encarnar tu deseo con respecto a tu objetivo, que podría ser, en este caso podría ser lo del vendedor, encarnas eso, piensas en eso, hablas como ello. Pero como les digo, siempre en momento presente. Porque tú no puedes necesitar algo que ya tienes. Y eso es el principio básico. En primer lugar, actuar como si ya lo tuvieras. Y para eso hay que tener mucha fe. Y si no, lo vas a ver en tu tercera dimensión rápido. No lo vas a ver. Vas a tener que esperar y vas a tener que tener fe, paciencia. Porque la paciencia es sinónimo de fe. Y el accionar es sinónimo de fe. Entonces, ¿qué quiere decir? Que la fe es promulgada por el accionar. Tú tienes que entender muy bien que tienes que accionar para convencer a tu mente. Entonces, a lo largo de todo este tiempo que vas a empezar a hacer esto, sin fallar a tu palabra, vas a cambiar tu autoconcepto sobre ti mismo. Lo vas a hacer. Y al hacerlo, ¿qué vas a lograr? Vas a lograr verte de distinta manera. Y vas a decir, no, ya no solamente me voy a levantar a las 5 de la mañana, voy a empezar a levantarme y voy a empezar a estudiar todos los días una hojita. Y estudias una hojita. Y luego ya no voy a estudiar solamente, voy a empezar a leer y voy a escribir reflexiones. Y empiezas a leer y escribir reflexiones sin fallar a tu palabra.
porque cada vez te ves más capaz de poder lograrlo. Y es efectivamente cuando tú encarnas esta capacidad de no fallar a tu palabra, esta confianza del logro que podríamos llamar confianza en ti mismo, fe en ti mismo, esta confianza del logro al encontrarse con tu deseo, con tu identidad que ya eres el vendedor número uno, se unen y tienes tal confianza en ti, tienes tanta confianza en ti que en el momento de hacer las cosas o accionar como tu deseo, como tienes un antecedente positivo de haber concluido muchas cosas, te sientes capaz y entonces logras tu objetivo sin apegarte al resultado. Y de nuevo volvemos a lo mismo, no te apegas. ¿Por qué? Porque te sientes tan seguro y ya lo eres. Ya lo eres. Y eso es lo que tiene que primar siempre. El sentir que ya lo eres. El sentir que ya lo has logrado. Entonces, cuando tú sientas que ya lo has logrado, ¿qué va a pasar? No vas a tener apego al resultado. Con esa confianza, con esa fe, con esa confianza del logro que has, con esos antecedentes positivos de que has logrado las cosas, vas a ir y vas a tener tu deseo, lo vas a hacer uno con esa confianza. Al tomar acción, no te va a preocupar el resultado. Y al no preocuparte el resultado, no vas a generar apego. Y al no generar apego, no lo estás necesitando. Y al no necesitar quiere decir que ya lo tienes, porque estás agradeciendo como tal. Entonces, ¿qué quiere decir? Que cuando yo tengo un vaso de agua, no puedo necesitarlo. Tengo que agradecerlo. Al contrario, si no tuviera el vaso de agua, ahí sí tendría que necesitarlo. Pero para tenerlo, la ley principal que nos dice Dios es actuar como si ya lo tuvieras. Agradecer lo que no tienes. Eso es la gratitud y fe de la mano. Entonces, eso es lo que te va a conllevar a que tú puedas tener la capacidad de poder adquirir todo lo que tú quieras en este mundo. Nadie dice que es fácil. Y efectivamente, hasta mírenme cómo les hablo. Les estoy imponiendo una creencia que ni siquiera ustedes han escuchado con anterioridad. Hay que primero, en primer lugar, algo que hoy, por ejemplo, he estado pensando bastante, es que las creencias que tenemos que establecer en primer lugar dentro de nuestra mente son las creencias de estos principios, de los principios herméticos. Porque cuando tú tienes una creencia de que manifestar es difícil, pues así va a ser. Recuerda que la vida te va a tratar con respecto a tus creencias. Si tú crees, y este ejemplo siempre se lo decía yo a mi madre, ¿no? Le decía, si tú comes veneno creyendo que te va a sanar, pues te va a sanar. Si tu fe es tanta. Pero si comes proteína y piensas que tu músculo se va a atrofiar, se va a atrofiar. Porque la ley de atracción no es la ley de lo que quieres, es la ley de lo que eres y de lo que crees dentro de ti. Entonces, es por eso que ahí también viene una parte muy importante con respecto a esta creencia que nos han dicho, que hay que ganarnos el pan con el sudor de nuestra frente, que hay que esforzarnos tanto para ganar el dinero. Es otra creencia y la vida te va a tratar como tal porque eres tú, la vida es como tú la ves. Entonces, cuando tú empieces a ver la vida como algo que en realidad es algo que sale dentro de ti, que simplemente es una proyección y esto es una consecuencia de tus creencias que has tenido durante todo este tiempo y de que al verte, y efectivamente esta parte no la habíamos tocado, ¿no? Que cuando tú tienes tu deseo en el proceso de identificación, tú vas a ver tu realidad actual que no ha cambiado y vas a seguir viviendo en esa realidad la cual todavía no te gusta. Es tu realidad actual, no tu realidad soñada. Y es justamente cuando tienes que ver con los ojos de fe, con tus ojos de saber que ya es tuyo, con los ojos de fe y no con los ojos de la cara, porque es ahí cuando pecas. Es ahí cuando pecas. ¿Y qué pasa? Cuando tú ves tu realidad, te validas con tu realidad. Por ejemplo, ves carencia en tu realidad y tú tomas como cierto tu realidad porque no entiendes los principios, lo vuelves una creencia lo que ves, tu creencia manifiesta, lo que ves de nuevo se vuelve una creencia, de nuevo tu creencia manifiesta, tu creencia de nuevo la ves como una verdad absoluta, de nuevo se vuelve una creencia y es un ciclo interminable.
Entonces, es efectivamente lo que tenemos que hacer, empezar a ver con los ojos de fe y no con los ojos de la cara, con los ojos de lo que sabemos que ya somos, a pesar de, a pesar de que no lo estemos viendo. Y eso es tener fe. Tener fe es empezar sin recursos, que no te importa cómo, solo sabes qué. Y eso es algo muy importante que también no lo he mencionado, lo cual es entender que a nosotros no nos incumbe el por qué, el cómo, disculpen, el cómo, ni el cuándo. ¿Por qué? Porque esa es la parte de Dios. Nosotros somos co-creadores con Dios. Lo que hacemos es crear nuestra realidad de la mano con Él. Pero ¿sabes quién va a empezar el trabajo? Tú. Y luego se lo vas a pasar a tu socio para que continúe el trabajo. ¿Y sabes lo que te incumbe a ti como socio de Dios? Pues te incumbe saber muy bien claro, específico y medible tu qué, tu por qué. El cómo va a llegar. Dentro de Dios, que es la quinta dimensión, existen las posibilidades infinitas. Cuando tú decides escoger una posibilidad, automáticamente tu ser sabe el camino hacia ese lugar. Pero la perspectiva que te va a dar solamente va a ser del paso siguiente. Y ese paso siguiente puede ser empezar sin recursos. Y ese paso siguiente puede ser dar un salto de fe, irse de viaje, abandonar esa pareja. Ese es un salto de fe. Va a ser incómodo porque te va a sacar de tu zona de confort. Y efectivamente, ¿por qué nosotros sentimos miedo? Sentimos miedo porque en primer lugar, cuando tú tienes miedo es porque estás yendo en contra de una creencia, de una identidad que está dentro del inconsciente y la estás rompiendo. Es como, por ejemplo, si tú te considerabas como una persona que no hablaba mucho y empiezas a hablar, pues te va a dar miedo, porque esta identidad va a atacar con miedo a esta nueva acción que estás haciendo para que retrocedas y esta identidad se mantenga. Pero ¿qué va a pasar? Tú tienes que ponerte fuerte y accionar a pesar del miedo para extinguirla a esta de aquí. Eso es lo que tienes que hacer. ¿Tratar de qué? Tratar de actuar a pesar del miedo. Eso es lo que va a crear nuevas creencias. Efectivamente, porque el accionar la primera vez te va a dar miedo, te va a dar incomodidad. Porque la chamba de la mente, ¿cuál es? Es mantenernos vivos. Y para él peligro es lo desconocido. Y lo desconocido es fuera de tu identidad. Y si tú te identificabas como algo, hacer algo que vaya en contra de eso, como en el ejemplo una persona que no habla y empiezas a socializar, vas a sentir miedo. Porque te está protegiendo tu mente. Pero no te está protegiendo, al contrario, te está retrasando. Entonces lo que tienes que hacer es eso. Tienes que entender que en primer lugar, cuando tú te pongas un deseo, tienes que tener mucha fe. Porque el paso siguiente que tú vas a ver, no lo vas a ver en primer lugar todos los pasos. No vas a ver todos los pasos. Vas a ver solamente el primero. Y el primero casi ni está cerca, pues está lejos. Y cada paso tiene que ser un paso de fe. Viendo con los ojos de fe, sabiendo e identificándote, e accionando y hablando como esa persona, para crear esa creencia dentro de nosotros mediante la repetición continuada. Y así poder dar paso y estar cerca del oro. ¿Qué pasa cuando estás cerca del oro? Muchas personas se van o rinden cuando están cerca del oro, a 1 metro del oro. ¿Y qué pasa? Pues tienes que seguir insistiendo porque tú no sabes cuál va a ser el siguiente paso después o antes de tu éxito. Es por eso que nunca debes dejar de creer y tener fe y de ver con los ojos de la mente, con los ojos de fe. Esto es justamente lo que hacía Edison y todos los inventores. Accionaban de tal manera, yo quiero un foco, imagínense ese hombre, yo quiero imaginarme un foco, aunque ni sabemos si lo habrá construido o lo habrá robado. Bueno, ya habrán escuchado las historias. Al final de todo esto, Edison dice que para construir el foco o para crear el foco falló más de 1000 veces, pero él no lo consideraron fallos, lo consideraron pasos. Él lo consideró pasos. Y entonces, ¿cuál era el principio en los cuales estos señores se basaban? Se basaban en los principios de que tienes que tú, en primer lugar, accionar, 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 hasta que llegas a un lugar hasta ya no sabes cómo accionar más. Y entonces es cuando empiezas a visualizar, 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 visualizar.
Visualizas, 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 te ves visualizando ahí y sigues accionando, tratas de hacer lo posible para que se dé, y entonces en una de esas, pum, te cae un pensamiento de parte del inconsciente. Disculpen, de parte de nuestra intuición, de nuestra conciencia, de la voz de Dios. Entonces, ¿qué es lo que pasa ahí? Lo que pasa es que al tener esa posibilidad, tu cuerpo, tu alma sabe todo el camino, pero simplemente te muestra el primer paso. Es por eso que a ti no te debe interesar el cómo, simplemente tener esa fe, esa convicción de que nosotros ya lo somos, saber el qué y el por qué muy claramente. Y el cómo nos los va a ir dictando y mostrándonos el paso a paso, nuestra conciencia, o la voz de Dios, o la voz auténtica de Dios, nos va a ir mostrando este paso a paso, que lo vamos a poder tomar como algo tal vez loco, irracional, pero ese es el paso. Ese pensamiento, esa corazonada, esa intuición que tú sientes, es efectivamente la voz de Dios indicándote cuál es el camino hacia tu deseo. Es de esa manera como los inventores, cuando ya no sabían cómo hacer, pues se visualizaban y accionaban. De la misma manera, se veían a ellos ya teniendo su invento realizado. Y es ahí cuando la inteligencia divina les mandaba la solución mediante una corazonada o mediante la intuición. Entonces, no tienes tú por qué enfocarte en el cómo. Si te enfocas en el cómo, estás metiéndote en el trabajo de Dios. Y efectivamente eso da a entender tu poca fe que tienes. Y eso no se va a materializar nunca. Confía, ten fe y al final de todo, deja que Dios haga su trabajo. Bueno chicos, entonces, esta es la manera en cómo nosotros podemos cambiar nuestro inconsciente. Espero les pueda ayudar bastante, porque a mí me ayudó bastante y me encanta poder otorgarles todo este conocimiento que no es mío, nunca va a ser mío, ni del que yo lo he aprendido. Es un conocimiento que si no trasciende, si no pasa de una persona a otra, ¿qué sentido tiene en esta vida? Hasta luego chicos, no se olviden dejarme un comentario, suscribirse y apoyarme con un me gusta, ya que eso me ayuda bastante. Y comentarles que sí, activen la campanita. Hasta luego.